Pero tenemos en línea a Ángela Nacabe, ella es pediatra, porque queremos conversar de esta vuelta al cole. Es una buena oportunidad para el control de la salud anual de los niños, claro, pero qué mejor que lo cuente ella. Muy buenos días, Ángela. Jimena y Cristian te saludan. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la convocatoria. No, por favor, es una época del año en la cual los padres están con los chequeos, los controles, la rutina para volver al cole y un buen momento también para repasar, ¿no? ¿Cuáles son las cosas a tener en cuenta? Bueno, esta época es muy importante porque en general las familias se acercan a hacer los controles de salud. En general son exigencias que tienen las escuelas, pero que nos facilita a nosotros la posibilidad de ver a los chicos por lo menos una vez por año. Depende de la edad, a veces es necesario verlos más seguido. Claro. ¿Y por qué es importante el control de salud? Porque nosotros de esa manera podemos prevenir un montón de enfermedades, ver cómo los chicos van creciendo, cómo va el desarrollo, cómo van sus hábitos, qué pasa con la alimentación, si es saludable, el tema de pantallas. O sea, nosotros hacemos un control de salud muy integral como para ver en qué situación se encuentra el niño dentro de su familia. Y por otro lado también lo que vemos es todo el tema de la vacunación. Así que es muy importante, cuando las escuelas piden el acto físico, que a veces las familias dicen, bueno, es un papelito, es una firma, lo importante de esto no es el papel, sino que los chicos, las nenas tienen condiciones de asistir a clase, de tener un buen desarrollo madurativo, ver cómo está la parte cognitiva. Por eso es muy importante que la familia se acerque a todas las edades, inclusive en la adolescencia. La adolescencia también es muy importante, por lo menos tener un control anual. En general nosotros recomendamos 2 por año, como para ver todo su aspecto, que tiene que ver con los hábitos, con el crecimiento, con su sexualidad, con el tema de adicciones. Así que es muy importante que las familias tengan el concepto de prevención en salud. Es muy importante, Ángela, lo que estás remarcando, porque a medida que los chicos van creciendo, se pierde esta frecuencia de la visita al pediatra. Cuando son chiquitos, uno va todos los meses, cada 6 meses. Después eso se va estirando y después, por suerte, tenemos la obligatoriedad, al menos, del inicio escolar, tener este primer contacto del año, donde Ángela remarca. Calendario de vacunación, este fin de semana hubo una alerta importante de la Sociedad de Infectología sobre casos de sarampión. Sí, pues por un lado el tema de la vacunación. ¿Por qué es importante la vacunación? Tengamos en cuenta que es uno de los recursos de salud pública más importantes que tenemos para evitar enfermedades que son prevenibles. Cuando uno vacuna, enfermedades que podrían no aparecer o que se podrían erradicar, empiezan a reaparecer, como pasó con el sarampión. Sí. Para hablar de este tema que es más de actualidad, el sarampión es una enfermedad que nosotros estamos tratando de erradicar y para eso tenemos vacunas. Lo que pasa que durante la pandemia y post-pandemia bajó mucho la cobertura de vacunación. Entonces empezaron a aparecer casos en diferentes partes del mundo. Y por otro lado, en nuestro país no tenemos tanto, por suerte, pero en otras partes del mundo hay grupos antivacunas. Entonces eso hace que los chicos no estén vacunados. Nosotros lo que vimos acá en la ciudad de Buenos Aires fueron 2 casos en principio. Primero una hermana, viene de Rusia, son gente que aparentemente no tenían vacunado a los chicos, y aparece el primer caso. Este caso índice contagia al segundo caso, que es su hermana, y estamos viendo la evolución, a ver qué pasa. Una de ellas está con neumonía, y después estos mismos casos índices contagiaron a 2 personas más. Entonces en este momento tenemos 4 casos. ¿Qué es importante? Nosotros llamamos a esto una alerta epidemiológica. ¿Qué quiere decir? Que las familias tienen que saber cuáles son los síntomas, qué es lo que puede aparecer en los chicos, para poder acercarse a consultar rápidamente. El sarampión es una enfermedad que yo, cuando era muy joven y hacía la residencia, lo veíamos habitualmente. Pero después, durante años, desapareció por una buena campaña de vacunación y ahora está reapareciendo. Vemos en Brooklyn, Estados Unidos, por grupos antivacunas, en algunos lugares de Europa, y nosotros en este momento tenemos 4 casos, que es mucho, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es frenar el contagio y la evolución. Exacto. ¿Qué es lo que tiene que haber? Los chicos de 1 año a 4 años tienen que tener una dosis de la vacuna triple viral. La triple viral es para papera, rubiola y sarampión. Bien. A partir de los 5 años ya tienen que tener 2 dosis. O sea, el calendario completo es con 2 dosis y es muy importante que la gente se fije, y si no entiende el carnet de vacunación, que a veces es un poquito complejo, se acerque tanto a un vacunatorio como a su pediatra, como para ver si le está faltando alguna dosis. Por ahora no hay campaña de vacunación extra, sino cumplir con el calendario que en nuestro país, el calendario de vacunación es uno de los más extensos
y más adecuados en el mundo. Así que es muy importante que nosotros cumplamos este calendario de vacunación. Excelente, porque, bueno, pasa esto, ¿no? No me sorprende esto que mencionábamos de los movimientos antivacuna, pero también hay unas normas que cumplir en el colegio y te tienen que pedir el calendario. Y fundamentalmente en primer grado de los chicos, que hay un refuerzo importante de vacunas. Sí. Por eso, recordar que los chicos tienen vacunas en el momento del nacimiento, después a los 2, 3, 4, 5 y 6 meses, al año, a los 15 meses, a los 18 meses, entre los 5 y los 6 y a los 11 años. Y después cada 10 años. Claro. Teniendo en la cabeza, más o menos, en primer año en general las familias se acercan mucho porque quieren hacer el control mensual del bebé. Entonces nosotros como pediatras les vamos diciendo y les vamos anticipando qué vacunas se requieren. Pero después, entre el año y año y medio, que se frecuenta menos la consulta, a veces se pierden oportunidades. Y también saber que las enfermedades comunes de la infancia no contraindican la vacunación. Que uno puede vacunar igual cuando los chicos están resfriados, cuando tienen algún brote en la piel, digamos, se pueden vacunar igual. Solamente se contraindican situaciones más severas, pero si no, cada vez que una familia se acerque a un centro de salud o a un consultorio, nosotros tenemos que tratar de valorizar esa oportunidad para poder hablar del tema de vacunación. Es una de las cosas más importantes junto con el agua potable que tenemos como recurso de salud. Bien. Sumamente importante. Aprovecho para comentar, volver un poco a esto de la vuelta a clases, ¿no? Y que cambian los hábitos en los hogares, porque comienza nuevamente la rutina para los chicos, con horarios, con responsabilidades, bueno, hay una serie de cambios importantes y hay que preparar a los chicos para estos cambios. ¿Cuáles son las consultas o lo que estás viendo en el consultorio? Bueno, lo más importante es tomar esta época con alegría, que no genere una situación de estrés dentro de la familia, ¿sí? Porque muchas veces son corridas y los útiles, y la lista, la mochila, entonces a veces hasta se pierde de vista a las personas. Lo importante es hacerlo lo más relajado posible, que los chicos sepan que van a tener obligaciones, que van a tener, pero que lo puedan vivir con placer. Entonces para esto, que es lo que se recomienda, es ir cambiando los hábitos 10 a 15 días antes. Ahora estamos muy cerca de provincia. Pero algunos lo dejan para los últimos 2 días, ¿eh? Sí, por eso todavía tenemos unos días. Todos los días empezar a acostarse 10 a 15 minutos antes, para poder tener las horas de sueño reparador que los chicos y las chicas necesitan. Sabemos que en la adolescencia es bastante más complejo. Los chicos tienen diferente el ciclo circadiano y se acuestan más tarde y se levantan más tarde, pero tenemos que tratar, dentro de lo posible, de ir acomodando esto. Que tiene que ver, por un lado, con el sueño y el descanso, con rutinas. Sabemos que las rutinas son generadoras de esquemas mentales y que llevan a los chicos a acomodarse en el mundo y en el entorno en que viven. Cuando no hay rutinas, los chicos se desorientan. La rutina sostiene, la rutina acompaña. Entonces, si todos los días se hace el mismo plan de acostarse más o menos a la misma hora, de cenar en familia, no importa cómo la familia esté constituida ni configurada, sino hacer una cena relajada, donde no haya conflicto, donde no haya presiones, donde no haya discusiones. Ese momento que en general la cena es donde más se encuentra el grupo familiar. Es el encuentro de la familia, que sea tranquilo, sin pantallas, libres de pantallas. En el momento de la comensalidad es importante que no se mire en tele, que no se mire en el celular, el iPad, nada de eso. Y que pueda ser un momento de tranquilidad y de conversación. De charla, puedan expresar lo que les pasa. Y después tener hábitos de alimentación saludable. Eso siempre. Seguramente en las vacaciones uno se da algunos gustos, se comen más dulces, se comen más harinas, más grasas, pero empezar a pensar en snacks saludables para mandar a las escuelas, en almuerzos más saludables, donde tratemos de evitar lo más posible los ultraprocesados. No quiere decir sacar por completo, porque sabemos que no es real, pero sí que sea el mayor porcentaje sean alimentos como las verduras, las frutas, las legumbres, la carne, los pescados, donde haya menos cantidad de azúcar, porque acaba de salir un trabajo donde se estudió que los chicos que comen alimentos muy azucarados en la infancia, lo más probable es que tengan enfermedades metabólicas en la adultez, y cada vez más tempranamente. Uno dice, bueno, ahora no es nada, que coman, pobre niño. En realidad es pobre lo que va a pasar. ¿Qué significa esto?
que va a haber diabetes, puede haber diabetes gestacional, diabetes antes de los 50 años, incluso nosotros lo estamos viendo en la adolescencia. Claro. Terrible. Generar hábitos sin presionar, sin hablar del cuerpo del otro, sino simplemente de cómo vamos a vivir todos más saludablemente y mejor. Muy buen punto, Ángela. Y por otro lado, te quería consultar el tema que nos preocupa fundamentalmente a todos los padres, que son las pantallas, ¿no? Y cómo impacta esto en la vista, en el oído, porque también los auriculares. Antes los chicos no usaban auriculares y ahora a más temprana edad están con los auriculares, sí. Se aíslan. Por eso, la verdad que las pantallas actualmente es un tema que está preocupando a todo el equipo de salud. Porque se están introduciendo las pantallas muy precozmente. Entonces nosotros vemos bebés claro, mirando pantallas. Bebés, sí. Lo que acaba de sacar la Sociedad Española de Pediatría, la Academia Americana de Pediatría y los otros de la Sociedad Argentina de Pediatría, el no uso de pantallas en menores de 6 años, perdón. Claro. 6 años, que uno dice 6 años está grande. No, ¿por qué? Porque la pantalla desplaza otro tipo de actividades. Claro. Que son actividades que requieren para el desarrollo infantil. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo que llamamos los primeros 1000 días, que son la base del sustento del desarrollo cerebral, del desarrollo físico, social, emocional y de la salud mental de los chicos. Si nosotros damos una pantalla, es cierto que los chicos se van a quedar quietos, los chicos no van a protestar, no se van a pelear, no van a protestar, pero ¿qué generamos? Generamos niños más inactivos, más pasivos, porque los chicos ahí no tienen que tomar grandes decisiones, ¿sí? En cambio, cuando un niño juega con otro, cuando están jugando juegos de mesa, juegos deportivos, lo que sea, toma decisiones, compite con el otro de manera leal, aprende de la lealtad, aprende a poder interactuar y discutir. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros estamos viendo con las pantallas es retraso del lenguaje, fatiga oftalmológica, alteraciones en la audición, procesos cognitivos alterados, los chicos aprenden diferente y se retrasa la lectoescritura. Entonces, y también vemos aislamiento y más signos que tienen que ver con la introversión y el aislamiento social. Y además vemos problemas que tienen que ver con lo físico también, porque empezamos a ver mayor sobrepeso, hay mayor más obesidad, porque los chicos se quedan sentados comiendo. Por supuesto. Entonces, y no se mueven. Y nosotros a veces preguntamos, yo en general pregunto siempre en las consultas, tanto a nivel hospitalario como a nivel privado, les preguntamos, ¿qué haces durante el día? Nada. Bueno, ¿qué significa nada? Nada, miro series, miro la tele, miro el celular, miro el iPad. De la cama a la silla gamer. Sí. Entonces cada vez hay menos actividad al aire libre, cada vez hay menos actividad social. Entonces la verdad es que es algo que preocupa mucho. Estamos viendo mucho retraso del lenguaje. Chicos de 3 años que todavía no hablan. Tremendo. ¿Sí? Empiezan a hablar como los dibujitos. Entonces tenemos que tomar conciencia como familia. En neutro, sí. Y jugar, porque es cierto que las madres y los padres están muy agobiados, con mucho trabajo, muchos problemas económicos, problemas personales. Entonces es un recurso, pero en realidad hay que tratar de tener horas libres de pantalla. Es muy importante esto, y nada de pantalla en menores de 6 años. Excelente, Ángela, te agradecemos por tu tiempo, sabemos que estás en consultorio, así que gracias por esta charla. Seguramente nos volvemos a comunicar en otro momento para hablar de otros temas, que siempre hay muchísimo para hablar en la salud de nuestros niños. Lo que necesiten, acuérdense que desde la Sociedad Argentina de Pediatría estamos siempre dispuestos a la conversación. Les mando un abrazo a todos. Gracias, que tengan buen día. Hasta luego. Adiós. Así pasó Ángela Nakab, una pediatra que nos explicó a la perfección la importancia de empezar a cambiar los hábitos. Si todavía no empezaste en tu casa, todavía estás a tiempo. Sí, tenemos una semana casi antes de empezar las clases, el próximo miércoles. Esta semana es fundamental que comiencen con esta disciplina, con estos hábitos que son necesarios, ¿no? La rutina, como dijo Ángela. La del sueño, fundamentalmente, porque los chicos después la pasan mal. En el colegio, salen no se levantan de mal humor, con ganas, cansados. Es difícil aprender cuando uno está cansado. Por supuesto. Las horas de sueño para los chicos que van al turno mañana son fundamentales. Así que bueno, un consejo que dio Ángela, empezar a acostarlos de a 15 minutos cada día, y ya tenemos 2 horas, ganamos de acá a la semana próxima. Y aprovechar que la tecnología te permite que vos puedas bloquear
el teléfono, como decía Cris, creo que con sus hijos, vos es así, ¿no? Sí, límites. Se les bloquea el teléfono, le permitís, después de que hicieron sus actividades, que todo lo que tienen que hacer, colonia, todo, bueno, si lo usás 3 horas. Si en estas 3 horas te distrajiste por cualquier cosa, te fuiste bueno, ya pasaron, claro, dependiendo cómo continúa el día, 20 minutos más, 1 hora más. O sea, permitírselo, pero siempre cuidándolo. El uso, cuidado y el control, pero fundamentalmente esto de el sueño fundamental. Los chicos necesitan sus horas de sueño para poder rendir en el colegio, claro, para crecer, para estar bien y para llevar adelante un año intenso. Un año que es largo, chicos, intenso, como decís, Jime. Es fundamental que descansen, que se alimenten bien y que les retiremos el exceso de pantallas. Ángela lo dijo, nos ayuda a los papás que tal vez uno viene estresado, uno está cansado, tenés que trabajar, tenés que llegar y cocinar o limpiar. Bueno, necesitas que el chico esté sentado en un rincón, pero no con una pantalla. Hay que buscar que se conecten otra vez, como fue el inicio de todo, con juegos lúdicos, con un cuadernito, con un contador. Pintar. Sí, correcto. Pero bueno, muy buena entrevista, porque la realidad es que todos tenemos hijos, sobrinos que están en este trance y la lucha de los padres contra la presencia de las pantallas a cada vez edades más tempranas. Tenemos mucho más programa todavía, no te vayas.